Carlos, eres un completo idiota. ¿No lo ves? Esta casa se tiene que vender ya. Es una ruina y aferrarte a los recuerdos no te va a dejar nada más que miseria. Exacto, es solo una casa vieja y desgastada. La herencia que te tocó es una broma cruel si piensas vivir de ella. Sin dinero, ¿cómo planeas sobrevivir, ah? No voy a venderla. Esta casa es más que un edificio para mí. Es el legado de nuestros abuelos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para conservarla, incluso si eso significa enfrentarme a dificultades. Ay, esa es una estupidez. Estás eligiendo aferrarte a un montón de piedras en lugar de pensar en tu futuro. ¡Despierta, Carlos! La vida real no se trata de aferrarse a la fantasía. Vivir aquí te va a dejar en bancarrota antes de que te des cuenta. No espero que me entiendan, pero esta es mi decisión. Y voy a probar que estoy en lo correcto. No importa lo que digan. En medio de esta batalla campal de voluntades, un giro del destino aguarda bajo sus pies. En un momento de calma después de la tormenta, mientras Carlos se encuentra solo, decide retirar la vieja alfombra del suelo, quizás buscando consuelo en la tarea física, una distracción de la tormenta emocional. Lo que encuentra debajo es algo que ni él, ni su madre, ni su hermana podrían haber anticipado. Un descubrimiento que deja a Carlos con la boca abierta, prometiendo cambiar el curso de esta acalorada discusión de una manera que nadie podría haber imaginado. ¿Qué es esto? ¡Abuelos! ¿Qué hicieron? ¡No puede ser! En el corazón de la campiña, rodeada por el susurro de los árboles y el canto de los pájaros, se erigía la casa de los abuelos de Carlos, un lugar cargado de historia y recuerdos. Sin embargo, la paz de este refugio familiar se veía perturbada por la insistencia de su madre y hermana, quienes con voces elevadas y argumentos afilados urgían a Carlos a vender la propiedad. Carlos, eso no tiene sentido. Esa casa solo te traerá problemas. ¡Véndela! Sí, ¿para qué querrías quedarte con este montón de piedras viejas? Piensa en el futuro. Pero para Carlos, esos muros albergaban mucho más que simples piedras. Eran el eco de risas pasadas, el refugio de secretos compartidos y el santuario de su infancia. No estaba dispuesto a deshacerse de tal legado, incluso si eso significaba enfrentar tiempos difíciles. Un día, decidido a enfrentar el desafío de renovar la casa por su cuenta, Carlos comenzó por la tarea más urgente: eliminar el persistente y desagradable olor que parecía emanar de cada rincón. La fuente parecía ser la antigua alfombra que cubría el suelo de la sala principal. Sin dudarlo, se puso manos a la obra, listo para deshacerse de ella y descubrir la magnitud del trabajo que tenía por delante. La alfombra, pesada y desgastada por los años, ocultaba bajo ella no el frío concreto que Carlos esperaba encontrar, sino una sorpresa que desafiaría cualquier expectativa. Una pequeña entrada circular, sellada con una tapa que portaba un número de identificación. Esta revelación estaba lejos de cualquier cosa que Carlos hubiera imaginado al planear la limpieza y renovación de la casa que tanto amaba. El hallazgo lo dejó estupefacto. ¿Qué secretos guardaba aquel pequeño portal oculto bajo la alfombra? ¿Qué historias y descubrimientos aguardaban en las sombras de la casa de campo, preservadas por el tiempo y la memoria de sus abuelos? La sorpresa de Carlos ante este descubrimiento insospechado marcaba el inicio de una nueva aventura, un capítulo aún no escrito en la larga historia de su familia y de la casa que, contra todo pronóstico, había decidido conservar. Las paredes de la casa de campo en Tennessee se levantaban como centinelas del tiempo, cobijando en su interior las huellas del pasado. Mohos que trepaban como recuerdos en cada grieta, objetos perdidos en el olvido y tesoros históricos familiares se entretejían en la tela de la memoria de Carlos. Mientras limpiaba, los ecos de las súplicas de su madre y su hermana por vender aquella casa resonaban en su mente, contrastando agudamente con el sentimiento de conexión que le embargaba. La experiencia de limpiar la casa no era solo física, sino profundamente emotiva. Carlos había compartido un vínculo inquebrantable con sus abuelos. Ellos habían sido pilares de su infancia, su amor y sus enseñanzas formaban parte del cimiento de su ser. Los recuerdos más dulces de Carlos tenían como escenario esas mismas habitaciones, esos mismos pasillos donde sus pasos de niño resonaban con risas y juegos. La tragedia había azotado la familia cuando al abuelo de Carlos le diagnosticaron cáncer de pulmón en 1998. La enfermedad se llevó a su abuelo rápidamente, dejando un vacío que ni el tiempo parecía capaz de llenar.
Tras su partida, la casa había pasado de mano en mano dentro de la familia, llevando consigo un legado de amor, pero también de pérdida. Finalmente, la casa había llegado a Carlos, y con ella, el peso de la decisión sobre su futuro. Al abrir la puerta, Carlos se topó con una atmósfera suspendida en el tiempo. El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban a través de las persianas, y un olor a cerrado y a recuerdos impregnaba cada rincón. El silencio era casi tangible, solo interrumpido por el crujir de sus pasos en el suelo de madera. La casa mostraba señales inequívocas de abandono. Telarañas adornaban las esquinas como grises guirnaldas, y cada habitación estaba salpicada de trazos de un pasado mejor. Carlos sintió el peso del abandono y del tiempo que había pasado desde la última vez que la casa se llenó de vida. Al examinarla, Carlos comprendió la magnitud del trabajo que requería la propiedad. No era simplemente cuestión de arreglos superficiales. Las vigas gemían con el peso de los años y el suelo suspiraba con cada paso. Una renovación significaba desmontarla hasta sus cimientos y reconstruirla pieza por pieza, una tarea tanto física como emocionalmente agotadora. Aunque el terreno era hermoso, con su verde naturaleza extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, la realidad era inclemente. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole su deber. La casa tenía que subastarse. Carlos se había resignado a esta tarea, preparándose para despedirse de un pedazo tangible de su historia personal. A medida que Carlos se adentraba en la limpieza de la vieja casa, cada día traía consigo un nuevo descubrimiento, como si la casa misma quisiera revelar sus secretos poco a poco. Fue así como, escondido bajo la escalera, se topó con un viejo armario cuya existencia había olvidado. Lo abrió con una mezcla de temor y expectativa, solo para encontrar una porción de alfombra que parecía ser la culpable de aquel olor antiguo y repulsivo que impregnaba la casa. Con la decisión de quien sabe que cada acción lo acerca un paso más al final de una larga jornada, Carlos se puso manos a la obra para erradicar el hedor. No obstante, lo que esperaba que fuera una tarea más, se convirtió en el umbral hacia algo inesperado. Debajo de la alfombra, oculta como un secreto demasiado bien guardado, yacía una losa de concreto con una tapa circular marcada con un número de identificación, una invitación muda a descubrir lo que se escondía debajo. Al retirar la tapa, Carlos se encontró con una cerradura metálica, antigua y consumida por el óxido, testimonio de un pasado que se negaba a ser olvidado. La cerradura parecía esperar pacientemente por alguien que tuviera la llave correcta, o la suficiente curiosidad para descubrir cómo abrirse. Carlos, invadido por un torbellino de emociones, sintió cómo la curiosidad le ganaba terreno al asombro. ¿Qué secretos se ocultarían tras esa cerradura? ¿Qué historias habrían quedado selladas bajo esa losa de concreto? La casa de sus abuelos, hasta entonces un santuario de recuerdos infantiles, se estaba convirtiendo en un enigma que él no había anticipado. Después de una pausa, durante la cual sopesó las posibles consecuencias de su siguiente acción, Carlos llegó a una conclusión. Era mejor que fuera él, un descendiente de la familia, quien descubriera los misterios de la casa, y no algún extraño sin lazos emocionales con ella. Armado con una determinación recién hallada, se dispuso a desentrañar el misterio, consciente de que lo que encontrara podría cambiar no solo su percepción de la casa, sino tal vez el curso de su futuro. Inclinado sobre la losa de concreto, Carlos examinó la cerradura de combinación que se encontraba incrustada en el suelo de su casa ancestral. Era una pieza peculiar, más propia de una caja fuerte de algún banco antiguo que de una vivienda familiar. Aunque sus herramientas eran escasas y poco adecuadas para la tarea, se afanó en intentar descifrar la combinación, manipulando con cuidado el mecanismo mientras escuchaba el clic metálico de los diales girando bajo sus dedos. Los intentos de Carlos fueron en vano. La cerradura no cedió. Estaba claro que el paso del tiempo había dejado su huella en el mecanismo, haciendo aún más difícil la tarea de descifrar el código sin la combinación exacta. Con la respiración entrecortada por la frustración y el sudor perlándole la frente, Carlos se detuvo para contemplar su próximo movimiento. Decidió entonces llamar a su madre. A pesar de la distancia y de las tensiones pasadas, era ella quien podía poseer algún conocimiento inadvertido, alguna pista olvidada que podría servir en este enigma. Al otro lado de la línea, la voz de su madre resonó con sorpresa cuando Carlos le relató el hallazgo. Sin embargo,
a pesar de ser extraño para su madre, le menciono que tener una caja fuerte era casi imposible de creer. ¿Por qué los abuelos tendrían que ocultar una caja así? Carlos, sosteniendo el teléfono entre hombro y mejilla mientras inspeccionaba de nuevo la cerradura, esperaba alguna revelación, algún detalle que hubiera pasado por alto. No lo sé, mamá, pero aquí está, y tengo que abrirlo. Debe haber alguna razón, algo que ellos querían proteger o preservar. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Carlos pudo imaginar a su madre pasando revista a sus propios recuerdos, buscando en ellos alguna clave. Intenta con fechas importantes, el aniversario de tus abuelos, tu fecha de nacimiento, la de ellos. Números significativos para nuestra familia. Con renovada esperanza, Carlos anotó las sugerencias de su madre. La combinación tenía que ser algo personal, algo que cualquier miembro de la familia pudiera recordar. Se agachó de nuevo ante la cerradura, introduciendo una tras otra las fechas y números que su madre le había dado, cada uno con la esperanza de que fuera el código que liberara los secretos guardados por generaciones bajo la madera y el concreto de la vieja casa. Los pensamientos de Carlos danzaban entre la posibilidad de tesoros olvidados y la curiosidad por un contenido que tal vez tuviera un profundo significado personal para sus abuelos. ¿Qué habrían considerado tan valioso como para protegerlo bajo llave de combinación? La necesidad de conocer la respuesta a esa pregunta lo instaba a seguir intentando. De regreso al viejo armario, Carlos repasó mentalmente las sugerencias de su madre. Insertó la fecha de nacimiento de su padre en la cerradura de la caja fuerte, girando con cuidado cada rueda del mecanismo, pero la puerta no cedió. Después, con la misma meticulosidad, probó con el número de seguridad social de su abuelo, pero tampoco hubo movimiento. Al tercer intento, un intento que había estado seguro que sería el correcto, la manija de la cerradura se resistió. No se movió ni un milímetro más. Con un suspiro de frustración, Carlos aplicó un poco más de fuerza, pero la cerradura no respondía. Estaba completamente atascada, quizás vencida por la corrosión de los años. Era evidente que no podría hacerlo solo. La oxidación había sellado la cerradura más eficazmente que cualquier combinación. Carlos se tomó un momento para considerar sus opciones. Tenía que ser cuidadoso. Una caja fuerte antigua podría contener cualquier cosa, y no quería dañar lo que pudiera estar dentro. Con determinación, decidió que era hora de llamar a un profesional. Después de algunas búsquedas, contactó a un cerrajero con experiencia en antigüedades y mecanismos viejos, un tal Tim, que venía recomendado por su habilidad para resolver situaciones como esta sin causar daños irreparables. Con una mezcla de impaciencia y emoción, Carlos esperó a que Tim llegara. Mientras lo hacía, no podía evitar imaginar las posibilidades. Hallaría dentro de la caja fuerte documentos de importancia histórica, joyas familiares o quizás solo recuerdos personales que sus abuelos quisieron salvaguardar. Cada posibilidad parecía abrir la puerta a un nuevo conjunto de misterios. Pronto, pensó Carlos, todos esos secretos serían revelados. La llegada de Tim inyectó una nueva oleada de esperanza en el corazón de Carlos. La casa, que durante tanto tiempo había permanecido en silencio, cobró vida con el sonido del metal contra metal mientras Tim examinaba la cerradura. Cada movimiento suyo era preciso, cada herramienta seleccionada con cuidado, pero a pesar de su destreza, el cerrojo se resistía. 30 minutos se deslizaron sin que el cerrajero pudiera hacer girar la manija, y finalmente Tim se enderezó, limpiando el sudor de su frente. Si hubieras sabido lo complicado que es este trabajo, te habría referido a un especialista en cajas fuertes antiguas. No es solo cuestión de tiempo, es que podría ser imposible abrir esto sin dañar lo que hay adentro, si es que hay algo. Carlos observó la cerradura, esa barrera obstinada entre él y los secretos de sus abuelos, y sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tan difícil sería? Si hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, tengo que intentarlo. Podría llevarte muchas horas, incluso días, y tendría que ser aquí mismo, en un espacio muy reducido. No hay garantía de que vaya a lograrlo. Y si lo hago, ¿qué pasa si no hay nada dentro? Carlos se mordió el labio, pensativo. La incertidumbre era un tormento, pero la posibilidad de conectar con sus abuelos, de descubrir algo que ellos habían considerado importante, eso valía cualquier sacrificio. Hazlo, Tim, por favor.
Aunque tenga que gastar todo lo que tengo y quedarme sin comer, necesito saber. No puedo dejarlo así. No podré descansar hasta conocer la verdad que encierra esa caja. Tim asintió, entendiendo la profundidad de la necesidad de Carlos. No era solo curiosidad, era casi una peregrinación hacia el pasado, hacia la esencia misma de la familia de Carlos. Está bien, Carlos. Haré lo que pueda, pero vamos a hacerlo bien. Si vamos a abrir esa caja fuerte, lo haremos con cuidado y respeto por lo que puede haber dentro. Y así, con el acuerdo sellado, Tim preparó sus herramientas para emprender la meticulosa labor de descifrar la antigua cerradura. Carlos, por su parte, observaba cada movimiento, cada intento, alimentando la esperanza con el temor y la anticipación de lo que podría encontrar. Estaba listo para enfrentar la realidad de la caja fuerte, fuera lo que fuese que estuviera esperando por décadas bajo la tapa circular. El eco de los golpeteos y el chirrido del metal contra metal llenaba el espacio mientras Tim trabajaba, su expresión concentrada en la tarea. El concreto y el óxido se convertían en enemigos tenaces, desafiando cada intento de revelar sus secretos. Carlos, parado a un lado, apenas se atrevía a respirar, capturado por la intensidad del momento. Las horas pasaban lentamente, como si cada segundo se estirara, cargado de expectación. Finalmente, después de un esfuerzo meticuloso y paciente, Tim logró ajustar la combinación correcta. Hubo un clic final, definitivo, y la cerradura cedió. Con manos temblorosas pero seguras, Tim giró la manija y abrió la caja fuerte. Carlos se inclinó hacia la pequeña apertura, su corazón latiendo aceleradamente ante la perspectiva de por fin descubrir lo que sus abuelos habían guardado con tanto cuidado. Pensamientos de colecciones valiosas, de reliquias familiares y de misteriosas herencias cruzaron su mente. Sin embargo, al iluminar el interior con una linterna, Carlos frunció el ceño, desconcertado. Lo que había dentro de la caja fuerte no era lo que había imaginado. No había oro reluciente, ni joyas, ni documentos antiguos. En su lugar, un montón de ladrillos viejos, o tal vez eran pequeños contenedores, ocupaban el espacio. Nada de lo que veía tenía sentido inmediato. ¿Qué es esto? ¿Por qué los abuelos guardarían algo así? Tim, apartándose para darle espacio a Carlos, solo pudo encogerse de hombros. No lo sé, Carlos. A veces las personas guardan cosas por razones que solo tienen sentido para ellas. Carlos tomó uno de los ladrillos, examinándolo bajo la luz. Parecían ordinarios, pero su instinto le decía que había algo más. Giró el ladrillo en sus manos, buscando alguna marca, alguna indicación de su propósito o su origen. No quería creer que sus abuelos, conocidos por su amor por la historia y las colecciones, hubieran ocultado simples ladrillos sin valor. Había algo más en esta historia. Tenía que haberlo. Debe haber una razón, algo que estoy pasando por alto. Decidido a no rendirse, Carlos se dispuso a inspeccionar cada ladrillo, cada contenedor, buscando pistas, determinado a descifrar el último enigma que sus abuelos habían dejado tras de sí. La decepción inicial dio paso a una resuelta búsqueda de respuestas, con la esperanza de que en aquel montón de objetos aparentemente sin valor se ocultara una historia esperando ser contada. A medida que Carlos sumergía sus manos en la cámara de la caja fuerte, la realidad de lo que encontraba se alejaba cada vez más de la fantástica visión que había imaginado. Caja tras caja, tocada por la corrosiva caricia del agua, ofrecía poco de lo que él había soñado. Cuidadosamente, extraía cada objeto, buscando entre los restos algún indicio de las colecciones que tanto había anhelado descubrir. Entonces, entre la desolación de las esperanzas desvanecidas, Carlos halló un objeto que sobrevivió al tiempo y al descuido. Un viejo libro de monedas de 1937. La portada estaba desgastada, testimonio de las décadas que había soportado, pero al abrirlo, un destello de cobre y plata iluminó su semblante. Las monedas dentro estaban preservadas, su esplendor intacto a pesar de los años. Este hallazgo fue un pequeño faro de luz en la penumbra de su desilusión, avivando la chispa de la esperanza. Con renovado vigor, Carlos continuó su búsqueda, pasando sus dedos por lo que parecían ser meros restos de papel. Sin embargo, al examinarlos más de cerca, su corazón dio un vuelco. Lo que había desestimado como desechos eran en realidad billetes coleccionables, escondidos lejos de ojos codiciosos o del olvido casual.
Aunque el agua había robado gran parte de su gloria, reduciendo algunos a pulpa irreconocible, había una cantidad considerable que había resistido la prueba del tiempo. Las marcas del agua eran evidentes, las esquinas desgastadas y la tinta corrida, pero la esencia de lo que eran permanecía. Carlos acarició las notas con un toque casi reverente, consciente de que, aunque no todo había sobrevivido, lo que tenía en sus manos era un trozo tangible de historia, una conexión con su pasado familiar que había trascendido generaciones. Una sonrisa se formó en sus labios mientras consideraba su fortuna. No era la riqueza que había esperado, pero era riqueza de otro tipo. Un legado, una herencia de valor incalculable que le hablaba de dónde venía y de las historias que formaban su linaje. En esos momentos, sosteniendo los billetes y las monedas que sus abuelos habían atesorado, Carlos no solo celebraba un hallazgo, celebraba la reafirmación de su conexión con una historia familiar que aún tenía capítulos por contar. El corazón de Carlos latía al ritmo de cada descubrimiento que emergía de las profundidades de la caja fuerte. La sorpresa lo invadía mientras se daba cuenta de que aquellos recipientes, que había juzgado a primera vista como simples contenedores, eran en realidad el escondite de una pequeña fortuna. Las monedas, relucientes y apiladas, representaban miles de dólares y eran el legado de su abuela, quien las había coleccionado con evidente amor y cuidado. Su estado de conservación era excepcional, un testimonio silencioso de la previsión con la que habían sido almacenadas. A medida que se adentraba más en la caja, Carlos encontró más billetes de dólar. Estaban húmedos, adheridos entre sí por la humedad, pero afortunadamente, el deterioro no era tan avanzado como el de los objetos que había descubierto inicialmente. Al separar con cuidado las notas pegadas, se permitía soñar con la posibilidad de recuperación. Carlos imaginó un futuro cercano en el que, con la ayuda de restauradores y conservadores, estas notas y monedas podrían ser cuidadosamente secadas, aplanadas y conservadas. No sería un proceso fácil, ni tampoco barato, pero había suficiente valor potencial en su hallazgo como para justificar el esfuerzo y la inversión. La posibilidad de revivir este pedazo de historia, de preservar la colección que su abuela había atesorado con tanto esmero, llenaba a Carlos de una resolución que apenas podía contener. Había algo más en este descubrimiento que el simple valor monetario. Cada pieza era un enlace a su pasado. Cada billete y cada moneda contaban una historia que merecía ser escuchada. Carlos se comprometió a asegurarse de que esa historia no se perdiera en la neblina del tiempo. Con manos temblorosas pero firmes, siguió extrayendo los tesoros de la caja fuerte, cada vez más consciente de que estaba tocando una parte viva de su legado. Con cada nueva pieza que emergía de la caja fuerte, la sorpresa de Carlos se multiplicaba. Las barras de plata que descubrió, marcadas con fechas del siglo XVIII, eran testigos silenciosos de una era pasada, cada una grabada con la historia de tiempos que él solo podía imaginar. No eran de oro, pero la plata tenía su propio valor, tanto en el mercado como en la historia que portaban. Aunque Carlos no podía entender completamente su significado en ese momento, algo le decía que estas barras de plata tenían una historia que valía la pena explorar más adelante. Aún así, lo que realmente tocó el alma de Carlos no fue este hallazgo de metales preciosos, sino algo mucho más humilde en apariencia, pero infinitamente más valioso en sentimiento. Al final de su búsqueda, una caja de herramientas oxidada captó su atención. Su exterior desgastado y maltratado no prometía tesoros, pero la intuición de Carlos le incitó a investigar. Trabajó en la caja con las manos ya experimentadas de quien ha abierto un pasado sellado, y finalmente la tapa cedió. Dentro, en lugar de herramientas o utensilios olvidados, yacían las joyas de su abuela, piezas que reflejaban la luz con un brillo que iba más allá de su valor material. Junto a ellas, una fotografía antigua, descolorida por el paso del tiempo, mostraba a su abuela en una época que él nunca conoció. Sus ojos se fijaron en la imagen, y por un momento, el tiempo se detuvo. El valor de esos objetos no podía medirse en términos monetarios. Eran una ventana a la vida de su abuela, a la mujer que había sido antes de ser la matriarca que él recordaba. Carlos pasó su dedo por la fotografía, trazando el contorno de la figura que tanto había amado y extrañado. Las emociones lo sobrepasaron, y las lágrimas brotaron libremente, no solo por la nostalgia, sino por la belleza de la conexión que sentía en ese momento. Las joyas y la fotografía eran pruebas físicas de una vida vivida con pasión,
de momentos de alegría y tristeza, de triunfos y derrotas. Era evidente ahora que la caja fuerte contenía la colección personal de su abuela, sus monedas y joyas cuidadosamente escogidas y conservadas a lo largo de los años. Para Carlos, este descubrimiento era un tesoro en sí mismo. Más que el alivio de haber encontrado algo de valor económico, era la realización de que había redescubierto una parte de su familia, y con ello, una parte de sí mismo. Si todo lo que había encontrado en la caja fuerte hubieran sido esas joyas y la fotografía, Carlos habría sentido que la búsqueda había valido la pena. No se trataba de riqueza o de hallazgos asombrosos, sino de preservar la esencia de aquellos a quienes había amado y que seguían vivos en su corazón. La interrogante sobre las pertenencias de su abuelo persistía en la mente de Carlos, flotando como un enigma aún sin resolver. La posibilidad de que otros secretos y reliquias permanecieran ocultos entre las sombras de la casa le daba vueltas, alimentando su curiosidad y su determinación por descubrir cada rincón aún no explorado. La decisión de no vender la propiedad ahora se presentaba no solo como un acierto emocional, sino también como una aventura inesperada que apenas comenzaba. Con el propósito de acometer las reparaciones necesarias para devolverle a la casa su antigua gloria, Carlos se alió con su cuñado Mark. Juntos, se dispusieron a reorganizar el espacio, moviendo muebles y despejando habitaciones, una tarea que parecía trivial hasta que se convirtió en el preludio de otro hallazgo asombroso. Mientras tanto, Carlos había recurrido a Reddit, esa amalgama de conocimientos y experiencias compartidas, buscando evaluar el valor monetario de las joyas y monedas encontradas. A pesar de sus esfuerzos, las respuestas eludían su búsqueda, dejándolo con más preguntas que certezas. La verdadera sorpresa llegó de manera inesperada. Al intentar desplazar la mesa de café del sótano, un objeto tan familiar como aparentemente inofensivo, se toparon con un secreto magistralmente oculto. La tapa de la mesa, separándose de la base con un golpe seco, dejó al descubierto un compartimento oculto, dentro del cual descansaba una caja fuerte más pequeña. A diferencia de la anterior, esta caja prometía abrirse con menos resistencia, invitándolos a desvelar sus misterios con la ayuda de algunas herramientas eléctricas modernas. La noticia del nuevo descubrimiento corrió rápido, y Carlos, llevado por la emoción y la anticipación, se reunió con Mark para presenciar juntos el momento de la apertura. La posibilidad de que esta caja contuviera las pertenencias de su abuelo, o cualquier otra pista sobre la vida de sus antepasados, era un pensamiento que aceleraba su pulso. Al abrir la caja, Carlos no solo buscaba respuestas a sus preguntas, sino que en cierta manera también buscaba reconectar con esa parte de su familia que parecía haberse perdido en el tiempo. Cada hallazgo no solo era un tesoro material, sino también un eslabón más en la cadena de su herencia familiar, un pedazo de la historia que contribuía a reconstruir la narrativa de su linaje. Así, con herramientas en mano y el corazón lleno de esperanza, Carlos y Mark se prepararon para revelar el contenido de la caja fuerte. Sea lo que fuese que encontraran dentro, estaba claro que la aventura de descubrir los secretos de la casa apenas comenzaba, prometiendo más sorpresas y quizás más tesoros escondidos esperando ser encontrados. La apertura de la segunda caja fuerte se sintió como el descorrer de un telón sobre una etapa olvidada del pasado de Carlos. Las piezas de una historia familiar que había creído perdida comenzaban a ensamblarse, revelando un cuadro mucho más amplio y rico de lo que jamás había imaginado. Las antigüedades que encontraron, pertenecientes a su abuelo, eran testigos mudos de una vida llena de aventuras y servicio. Pistolas coleccionables que hablaban de tiempos de guerra y viajes por el mundo, cada una con su propia historia que contar. Este descubrimiento no solo enriqueció el patrimonio material de Carlos, sino que también avivó la llama de recuerdos que creía extinguidos. Recordó las historias que su abuela le contaba de pequeño, la isla del tesoro, y cómo, en el fondo de su corazón, siempre había anhelado vivir su propia aventura en busca de tesoros escondidos. Ahora, la casa de campo, con sus secretos recién desvelados, se convertía en el escenario de ese sueño infantil hecho realidad. La felicidad de Carlos al no haber vendido la casa era inmensurable. Cada rincón parecía albergar un fragmento de su historia familiar. Cada descubrimiento le permitía revivir los momentos felices que sus abuelos compartieron en ese mismo lugar. La historia y el amor impregnaban cada objeto encontrado, multiplicando su valor más allá de lo monetario.
La estimación inicial de lo que podrían valer los hallazgos se disparó ante la nueva información obtenida. Lo que Carlos había calculado en $300 se transformó, con asombro y gratitud, en potencialmente $3.000 o más. La comunidad de Reddit, siempre dispuesta a compartir conocimientos, le había abierto los ojos sobre el verdadero valor de las monedas antiguas de su abuela, que valían mucho más de lo que cualquier profano podría suponer. Las barras de plata, por su parte, sumaban un valor aproximado de $3.200 al total, sin contar las pistolas coleccionables y otros objetos valiosos encontrados. En total, la casa de campo ocultaba tesoros que podrían ascender a decenas de miles de dólares, un hecho que Carlos apenas comenzaba a asimilar. Sin embargo, para él, el valor verdadero no residía en la suma de estos montos, sino en la riqueza de las historias y recuerdos que cada objeto le traía. Eran los tesoros heredados de sus abuelos, las juguetonas travesuras que ahora lo unían más fuertemente a su pasado y le prometían un futuro lleno de posibilidades. La aventura apenas comenzaba y Carlos se sentía más conectado que nunca con sus raíces, listo para seguir explorando los misterios de la casa de campo y preservar el legado de su familia. En la quietud de la casa de campo, con la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas, Carlos encontró entre los numerosos artefactos una brújula que parecía contener en su esencia los muchos viajes y aventuras de su abuelo. La pátina de su superficie no era sino el mapa de incontables travesías marítimas, y aunque su aguja vacilaba levemente, aún señalaba con firmeza hacia el norte verdadero. Este objeto, más que cualquier otro, conectaba a Carlos no solo con los recuerdos de su abuelo, sino también con el espíritu indomable del hombre que había surcado mares y soñado con horizontes lejanos. Al sostener la brújula en sus manos, Carlos sintió un lazo indestructible unirse a su pecho, un hilo que lo ataba no solo a su abuelo, sino a la esencia misma de la aventura y el descubrimiento. Decidió que este objeto sería su tesoro personal, un recordatorio tangible de la valentía y el espíritu de exploración que había definido la vida de su abuelo. Al abandonar la casa ese día, Carlos llevaba consigo mucho más que objetos materiales. Llevaba la promesa de mantener viva la memoria de su abuelo, de honrar su vida y sus logros conservando esos recuerdos para las generaciones venideras. La emoción de su familia y amigos al conocer los descubrimientos fue palpable, y la historia de su hallazgo no tardó en capturar la imaginación de la comunidad local. Historiadores, coleccionistas y simplemente curiosos, todos se sintieron atraídos por la promesa de un vistazo a los tesoros y las historias que Carlos había desenterrado. La decisión de Carlos de no vender ni rentar la propiedad era un tributo a los recuerdos que albergaba. Era el santuario de celebraciones pasadas, el núcleo de su familia antes de que la sombra del cáncer tocara a su abuelo. Con la mirada puesta en el futuro, Carlos soñaba con restaurar la casa de campo, transformándola una vez más en el lugar de reunión familiar que había sido, un hogar lleno de risas, historias y amor. La casa de campo, antes sumida en el olvido, se erigía ahora como un monumento a la perseverancia, a las historias familiares que aguardaban ser contadas y compartidas. Carlos entendió que los verdaderos tesoros de su búsqueda eran invaluables, riquezas que trascendían cualquier estimación monetaria. Había encontrado algo mucho más precioso, el vínculo inquebrantable con su pasado y la promesa de futuras reuniones bajo el techo que había presenciado tantos momentos felices. En ese lugar, cada rincón, cada objeto, cada recuerdo servía como un testimonio vivo de que algunas herencias son eternas, forjadas en el amor, la aventura y la esperanza. En el luminoso salón de la casa de campo, recién restaurada, se reunía la familia para celebrar no solo el inesperado giro en su fortuna, sino también la sabiduría y perseverancia de Carlos. La conversación fluía entre risas y recuerdos, tejiendo el presente con el pasado. Carlos, jamás imaginé que tu terquedad con la casa nos llevaría a esto. Estaba convencida de que debíamos venderla. Yo tampoco lo sabía, mamá. Solo sentía que había algo más en esta casa, algo que los abuelos querían que encontráramos. Y pensar que casi convencemos a Carlos de deshacerse de ella. Lo que has hecho ha salvado a nuestra familia, Carlos. No solo económicamente, sino que nos has unido más que nunca. No fui yo, fuimos nosotros. Esta casa, nuestra historia es lo que nos salvó. Los abuelos dejaron algo más valioso que dinero.
nos dejaron un legado de amor y de lucha. Eso es lo que realmente nos ha salvado. La madre, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de sus hijos. Lo que más me sorprende no es el dinero, sino la lección que nos has dado. Nos enseñaste la importancia de la familia, de nuestros recuerdos y de luchar por lo que uno cree. Sí, y la paciencia. Toda la paciencia que tuviste. Nunca te rendiste, a pesar de nuestras dudas. Carlos miró alrededor, a la casa que había sido testigo de tantas historias, y sus ojos brillaron con una luz de determinación y gratitud. Esta casa y todo lo que hemos descubierto aquí me ha enseñado que el valor de las cosas no siempre se mide en dinero. Lo más importante es lo que significan para nosotros, las historias que cuentan y cómo esas historias moldean quiénes somos. La madre y la hermana asintieron, compartiendo una mirada de comprensión y acuerdo. Pues bien, Carlos, gracias a ti, ahora tenemos un futuro brillante por delante. Pero más importante aún, tenemos nuestro pasado y nuestras memorias para guiar. Por los tesoros ocultos, no solo bajo el suelo, sino en nuestros corazones. Por la familia, nuestro mayor tesoro. En ese momento, la riqueza de Carlos era evidente, y no residía solo en lo material, sino en la fortaleza, la unidad y el amor que había logrado reforzar en su familia. La lección que dejaba era clara. El verdadero valor de las cosas no siempre se mide en dinero, sino en lo que representan para el corazón y el alma.